50-74-64 si quieres un tono de huevos. O manda huevos espacio net al 56467 por una imagen de huevos. Cada semana 10 diferentes, colecciónalos a todos, carnal. Bullpen, el podcast oficial del universo Marvel. Bienvenidos al podcast de Bullpen. Mi nombre es Giovanni Arévalo y como en todos los programas que han escuchado en esta página que la tecnología ha dado en llamar blog y que la tecnología ha dado en llamar a esto podcast, me acompaña con otro instrumento tecnológico que se llama teléfono celular, el señor Luis Gantus. Hola, muy buenas tardes. Sí, es la razón por la que mi voz se oye aún más aguardientosa. De lo que de por sí ya es. De lo que de por sí. Y bueno, hoy vamos a platicar sobre un tema que nos incumbe bastante, sobre todo porque todos ustedes ya saben que en el próximo mes de mayo arrancamos con el mega evento de Marvel para México, que es el Guerra Civil, el Civil War. Y un día platicando con Luis nos preguntamos por qué muchos de los eventos que ha tenido Marvel a lo largo de toda su carrera, a lo largo de ya casi ya más de 40, 50, 60 años, todos los eventos grandes han tenido que ver con la guerra, señor Gantus, con la palabra guerra. Y es muy curioso, aun cuando la palabra guerra no aparezca, siempre son enfrentamientos muy militares, muy en el contexto de la guerra, o sea, de tener dos bandos y de enfrentarse a muerte y de haber un ganador y una serie de cuestiones ahí muy bélicas. Exacto. Y bueno, el primer mega evento que tiene Marvel y que de hecho inicia con la palabra guerra es obviamente Secret Wars, las guerras secretas, que en este podcast y en el blog hemos comentado ya bastante de ellas, pero bueno, no está de más que lo vamos a comentar para los que no han seguido estos podcasts o para los que no han visto recientemente el blog. Pues bueno, pues podemos decir que es una serie que empezó en 1984 y que escribió el entonces editor en jefe de Marvel Comics, que era Jim Shooter, y que la ilustró Michael Zeck. Y que básicamente es la historia de una especie de dios que se llama The Beyonder, el cual él para matar esos momentos muertos que tenía en su vida, pues decide llevarse a un grupo de superhéroes y a un grupo de villanos a un planeta lejano para que se peleen entre ellos, ¿no? Entonces, de las cosas que salen de este enfrentamiento, de las cosas más sobresalientes es sin duda el traje negro de Spidey, que tiene mucho que ver ahora con la nueva película del Hombre Araña. Sí, bueno, y en particular estas guerras secretas, lo curioso es que fue la primera vez que Marvel utiliza en un mega evento, porque bueno, ya antes había ocupado como la guerra Kree-Skrull y todo ese rollo. Exacto. Utiliza sus superhéroes pero los lleva a un lugar extraño, a un lugar separado donde no van a lastimar a nadie, que los únicos que pueden salir lastimados son ellos mismos. Como que lo trató de hacer políticamente correcto. Para que ningún civil saliera lastimado, pero eso ha cambiado mucho. Sí, porque bueno. Pues bueno, ahorita se los contamos. ¿No? Y bueno, y después de Secret Wars viene Secret Wars 2, ¿no? Que fue como la continuación, que igualmente fue una miniserie que también escribió Jim Shooter, ¿no? Pero que finalmente fue una serie un poco grisesona, ¿no? Malísima. Honestamente, se quiso aprovechar del éxito que había tenido Secret Wars 1 y trajeron bien el Chomber o el Eterno, como le pusieron aquí en México. El Eterno. Viene aquí a la Tierra y trata de descubrir por qué el ser humano es el ser humano. Mira, de entrada uno ve la premisa y dice: brother, si eres el Eterno, tienes que saber el significado de la vida. Y no vengas a preguntarle a humanos cuando los grandes filósofos no lo han descubierto. Exactamente. Como que quiso ponerse muy filosófico Marvel. What is the meaning of life? ¿Cuál es el significado de la vida? Sí, le habían puesto una película de Monty Python. La vida de Brian o The Meaning of Life, o sea. Hasta hubieran puesto el significado oculto del agua, ¿no? Que ahorita está como tan de moda toda la cienciología y toda la física cuántica. Le hubieran puesto, no sé, esta película de Qué bello es vivir. Y
dijera, ay, qué bonita es toda la vida en este mundo. Sí, cara, qué bonito. Hasta... No sé, a mí esa serie en particular, cuando la releo es para reírme un rato. Sí, no, uno a veces se siente un poco triste y esa es una buena serie para poder pues alegrarse el día, ¿no? Y bueno, otra serie que se me viene a la cabeza ahorita y que tiene mucho que ver con Secret Wars, pero esta es nada más Secret War, ¿no? Y de hecho no tiene absolutamente nada que ver con la saga de Beyonder, porque esta es una serie que escribe Brian Michael Bendis y que ilustra a Gabriel Delotto, que es un artista muy bueno que ha tenido Marvel, porque él de hecho más que ilustrar pinta, ¿no?, los personajes. Y esta es una serie que tiene que ver, fue una miniserie de 5 números en la cual trata de que Nick Fury tiene datos de muy buena fuente que Latveria, el país natal del Doctor Doom, les está proveyendo de armas, de tecnología militar muy avanzada a ciertos villanos de clase B, y se cree que van a empezar a hacer un ataque pues masivo hacia Estados Unidos. Entonces Nick Fury va con el presidente de Estados Unidos y le dice, oye, mira, es que esto está pasando, necesitamos detener a Latveria, ¿no? Pero en ese momento, como ya no está el Doctor Doom dirigiendo ese país, pues le dice pues el presidente de Estados Unidos, ¿sabes qué? Como ahorita de hecho nosotros estamos hasta patrocinando Latveria, ya es como un país amigo. Entonces Nick Fury dice, no, pues esto está del nabo. Entonces él decide irse con un grupo de superhéroes, entre los que está el Hombre Araña, el Capitán América, Wolverine, Daredevil y creo que Luke Cage, y por ahí también está la Viuda Negra, para que se vayan como en una misión secreta a Latveria, ¿no? Ay, mira, aquí me suena, creo que solo he leído en varios periódicos y noticieros. Exactamente, sí, no, y de hecho una de las partes interesantes de esta serie es que Brian Michael Bendis se asesoró con un marín, o sea, como con fuentes directas del gobierno de Estados Unidos, que obviamente no revelaron su nombre pues para no quemarse, pero para que todo fuera lo más apegado posible como una intervención, que finalmente es eso, ¿no? Es una intervención de superhéroes a otro país. Aquí la parte interesante, y que muchos de ustedes probablemente se preguntan, ¿por qué ahora la que está dirigiendo S.H.I.E.L.D. es una tal Maria Hill, ¿no? Todo tiene que ver con esta miniserie, que de hecho nosotros vamos a publicar en 2008, es una miniserie de 5 números, porque en esta serie Nick Fury recibe, no les platico por qué, porque ahí les voy a quemar como la historia, pero ahí es cuando Nick Fury tiene que hacerse como un ladito porque hizo como cosas malas, ¿no? Pero bueno, esta es otra miniserie. Exactamente. Entonces, esta es otra serie o miniserie que tiene mucho que ver con la palabra guerra. Otra que obviamente tiene muchísimo que ver con nosotros, que es Guerra Civil. Sí, el mega evento de este año, y parece que de los que siguen. Exacto. O sea, ya tuvo su repercusión inmediata. Ajá. Guerra Civil fue un evento que empieza en el 2006, está terminando ahorita. La primera parte tiene una serie de tie-ins y consecuencias y todo ese rollo. Guerra Civil en particular creo que es una manera de Marvel de decir, vamos a reestructurar nuestras historias, vamos a regresar a lo básico, vamos a poner esto como lo quieren ver los lectores o como nos han pedido, y vamos a salirnos de este marasmo argumental en el que hemos caído en los últimos años. Exactamente, y es una serie que nosotros vamos a publicar en mayo de este año, si es que estén muy atentos. Y como dice Luis, estábamos platicando hace un momento que en Secret Wars Beyonder se lleva a todos los superhéroes y a todos los supervillanos para no lastimar a ningún civil, ¿no? Digo, para que no exista pues, ninguna muerte de gente que no tenía nada que ver en este asunto. La gran diferencia de Guerra Civil, y sin quemarles la historia, es que todo esto empieza porque hay un grupo de superhéroes de clase B que se llaman los New Warriors, que están grabando un reality show sobre superhéroes. Entonces ellos están en Stanford y en ese momento se encuentran con un supervillano que se llama Nitro, que tiene la bonita cualidad de que su poder es hacerse explotar, ¿no? Ese es su poder. Entonces, ahí... Conozco algunos personajes de la política y del medio del espectáculo
espectáculo, que deberían de hacer lo mismo. Sí, pero digo, la gran cualidad de Nitro es que pues, él explota y no se muere, pero estos sí se deberían explotar y pelar. Pero bueno, el chiste es que el tal Nitro se hace explotar y mata a 300,000 personas, entre mujeres, niños, adultos, ancianos y cualquier cantidad de seres. Yo creo que perros, gatos y pajaritos que andaban por ahí también les tocó. Mariposas y mariposones. Y seguro mariposas y mariposones que estaban por ahí también les tocó. Entonces, de ahí surge todo este conflicto de intereses entre diversos personajes, o sea, todo básicamente tiene que ver con un papel que es el Superhuman Registration Act, que es un acta en la cual tiene muchísimo tiempo que se está como cocinando, exactamente. Y aquí por fin ve la luz y tiene que ver con que papá gobierno les dice a todos los superhéroes freelance, no a todos los que andan por su cuenta, que les dice: ¿sabes qué? Ustedes han hecho una gran labor por toda la ciudadanía, pero ahora quiero que todos me digan su identidad secreta y que todos me reporten directamente a mí y yo les voy a decir a dónde se tienen que ir ahora, ¿no? Entonces, para no seguirles quemando y para no seguirles dando spoilers, básicamente eso trata Guerra Civil y todas las consecuencias que esto trae. El universo Marvel ya nunca más va a ser el mismo. Creo que aquí se están sentando las bases para muchas cosas que van a pasar en años. Y bueno, parte de la plática que teníamos es por qué la distinguida competencia siempre utilizaba crisis. Esa es otra de las cosas por las cuales también decidimos hacer este programa. Marvel siempre se va con la guerra y DC siempre se va con las crisis. Y aquí el señor Gantús tiene algunas teorías de la conspiración que quiere compartir con todos ustedes. Sí, bueno, en mi punto de vista, para evitar susceptibilidades, en mi muy particular punto de vista, tiene su razón de ser en esto. Cuando surge DC, surge 1938, surge Superman, Batman, Batman Detective Comics, Superman Action Comics, luego se fusionan y forman DC Comics. O sea, no vamos a hablar de la historia de DC. Por favor. Los personajes de DC nacen en una guerra y nacen como un elemento de propaganda. Superman se enfrentaba a nazis, Batman se enfrentaba a japoneses. Se utilizan como elementos para exaltar el espíritu americano, el espíritu norteamericano. Aunque el Capitán América sale también en esa época, en 1941, en la ya difunta Timely, que luego se convirtió en Marvel. El Capitán América es un soldado. Exactamente. Un soldado que va a la guerra y enfrenta. Superman está en Estados Unidos, dando ánimos, enfrentando a los villanos, diciéndoles no les va a pasar nada porque yo los cuido. Bueno, DC tiene ese tipo de cosas, pero también hay una parte muy importante, que así como hay un Superhero Registration Act, en los 50 hubo un Comic Code Authority. Ese Comic Code salió a raíz de unas de las historietas de terror, de un libro que escribió un psicólogo que se llama Frederick Wareham, etc. Esa también es una historia que posiblemente en un podcast la platicaremos porque es muy interesante. Exacto, sí, es bastante Comic Code interesante. Authority y DC convierte a sus personajes en algo demasiado simple, demasiado plano. Es bueno, políticamente correcto, dirían algunos. Exacto. No pueden meter sangre, no pueden meter drogas, no pueden meter todo eso. Cuando surge Marvel, surge en una época completamente diferente. Surge en 1961 y en una época, o sea, están empezando los 60, está la guerra de Vietnam, está todo ese sentimiento de no estoy con la guerra. Los jóvenes no querían la guerra de Vietnam. Entonces surge esa cuestión en que los personajes empiezan a tener su propia personalidad, sus propios problemas, empiezan a tener problemas humanos. Cuando los personajes de la distinguida competencia son superhéroes antes que personas. Ahora, que DC utilice las crisis también es una salida a la gran complicación que tuvo por unir sus diferentes personajes en diferentes épocas. Tenían a los primeros, pues Linterna Verde, Alan Scott no tiene nada que ver con Hal Jordan, pero en un momento se unió el famoso número donde aparecen el Flash, de la época de oro con el Flash, de la época de plata, que da inicio a todo este rollo de las crisis. A mí me representa la palabra crisis, es que de repente ya no saben qué hacer con tantos personajes. Es una verdadera crisis, ¿qué hacemos con todos? Exacto, porque de repente es cómo justifico, y eso ya te lleva a un problema, por eso le llaman crisis.
Y ese problema radica en que sus personajes no tienen ese trasfondo humano que tienen los personajes de Marvel. Exactamente. Una guerra siempre va a ser el enfrentamiento del bien contra el mal. No importa de qué lado estés. Hay un libro muy interesante que se llama La psicología de la guerra. Y te plantean que cuando tú estás luchando por una bandera, tú eres el bueno, no hay medias tintas, no existe esa combinación del bien y el mal. Claro, eso... Enfrentas el mal y lo tienes que matar. Uno de los grandes conflictos que tienen los soldados es cuando ven morir a un compañero, su mente no alcanza a entender por qué si le dijeron que ya eran los buenos. ¿Por qué se están muriendo? ¿Por qué se están muriendo los buenos? Ese es el gran conflicto de la guerra. Bullpen. Los de enfrente son malos, tú eres el bueno. Una guerra significa que no hay buenos ni malos. O sea, uno ve al Doctor Doom y entiende que es un villano y quiere dominar el mundo, pero sus motivos no son los erróneos, igual que Magneto. Cada uno de ellos tiene motivos más allá del ser villano, del ser malo. Por eso los villanos de estas historias, por lo regular, son gente con conflictos muy humanos. ¿Y qué es lo que hace más interesante pues, todas las series? Porque finalmente una de las grandes aportaciones que ha tenido Marvel a todo el universo de los superhéroes es finalmente la contraparte, que son los supervillanos. O sea, un superhéroe va a subsistir o va a ser más famoso que los otros por la gran cantidad de villanos que tenga. Por ejemplo, un buen ejemplo es el Hombre Araña. O sea, el Hombre Araña tiene... que marca al héroe. Exactamente, porque es finalmente... El Duende Verde tiene un trasfondo impresionante. Igual todos los clásicos, ¿no? Por ejemplo... Quentin Beck, pues Electro, o sea, todos esos villanos, hasta el propio Venom, son villanos que tienen un fondo, tienen una razón de ser. Y que si le rascas, hasta te puedes identificar con ellos. Claro, en la definida competencia, los mejores villanos están en un título y se llama Batman, punto. Sí, exactamente. Y el mejor villano que existía sí era de Superman y se llamaba Lex Luthor. Y no el güey que andaba bien ardido porque se quedó pelón, no. El Superman que rehizo John Byrne y que lo hizo un millonario con el poder del dinero y era el único que Superman no podía derrotar. ¿Por qué? Porque tenía el poder real. Sí, exacto, porque tenía las palancas. Exacto, estaba la fantasía de lo que es Superman, de los idealismos, con la realidad del dinero. Eso, y a mí se me hizo muy triste cuando DC decide regresar a Lex Luthor como un villano. Sí, como el villano reventón, ¿no? Exacto. Como aquel villano pelón. Como ahorita, pues desgraciadamente Kevin Spacey lo hizo en la película. Se representa en la película, pero bueno, ya no hablemos más de la competencia, señor Ventus. Y vámonos con otras dos series que de hecho una acaba de terminar en Estados Unidos y la otra apenas va a iniciar y va a ser yo creo que otro de los grandes eventos para Marvel. La primera es Phoenix Warsong, que es la serie que cierra la trilogía de Dark Phoenix, Ensong y finalmente Warsong, en la cual, bueno, un día le preguntaron a Greg Pak, que es el guionista de esta historia, que si iba a ser otra vez como la resurrección de Jean Grey. Dijo no, esto es otra cosa totalmente diferente. Y pues sí, efectivamente, esto tiene que ver con la Fuerza Fénix. Ahora se mete con las cucos, con estas tres, bueno, que ahora quedan tres niñas que son como las protegidas de Emma Frost. Y al metérseles la Fuerza Fénix, ahora estas muchachitas deciden revivir a sus otras dos hermanas muertas, ¿no? Que es Esme y Sophie. Y seguramente a un personaje que ustedes recuerdan en Phoenix Ensong, que es el Kid Omega, también vuelve a regresar en esta serie. Entonces, también la vamos a traer a México y tiene mucho que ver con cerrar un círculo, pero también tiene que ver con la guerra, con Warsong, que es la canción de guerra, ¿no? Sí, otra guerra más. Otra guerra Ahora, más. Hay que acotar que aunque, por ejemplo, Dark Phoenix Saga, aunque no tiene un nombre de guerra, hay una guerra. Y hay una guerra del Imperio Shi'ar contra Phoenix. Exacto. Y hay un enfrentamiento, y hay muertos, y hay inocentes muertos, y todo el conflicto que comentábamos hace poco. Claro, y para terminar con este podcast, qué mejor que la guerra mundial de Hulk, el World War Hulk, ¿no? Que es el regreso del gigante verde, que bueno, que los Illuminati, que supuestamente son las mentes más brillantes del universo Marvel, en las cuales está el Doctor Strange, está Reed Richards, está Tony Stark, está Namor,
y también está Black Bolt, sí, ¿verdad? Black Bolt era el líder de los Ajá. humanos. Entonces, este grupo de los Illuminati mandan a Hulk, lo exilian a otros planetas. Esa historia se cuenta en Planet Hulk, que también la vamos a traer aquí, y desencadena en la guerra mundial de Hulk, que es que ahorita la comunidad de superhéroes está muy mal, está yo creo que en el peor momento de toda su historia, y qué mejor que te regresen al gigante verde para que pongan las cosas peores, ¿no? Claro, que lo regresen todo bruto, todo así de... Entonces esa... exactamente, entonces... Viene otra guerra después de la guerra civil, y que yo creo que finalmente esta guerra de Hulk va a ser una ya de las últimas guerras que va a tener el universo Marvel, porque ya por el momento por lo menos, porque yo creo que ya todo lo demás va a estar en un plano de reconstrucción. Pero con la guerra de Hulk, ahí yo creo que si quedaban 5 ladrillos puestos, se van a caer con esto. Hay que recordar una cosa: la guerra es el peor invento del hombre, pero saca la parte más humana del ser humano. Valga la redundancia. Sí, no, es como la gran contradicción que ha tenido el mundo desde siempre, porque el mundo siempre ha estado en guerra, y pues Marvel en los últimos años ha estado en guerra, ¿no? Y pues no me queda más que agradecerle al señor Gantús por estos buenos minutos de guerra. Sí, caray. Seguiremos dando guerra por aquí, nosotros también. Y no se pierdan, por favor, ya vienen los zombies. Seguramente cuando este podcast se esté transmitiendo por toquedequeda.net/bullpen, seguramente ya deben de tener el 1 o el 2 o hasta el 3 partes de la serie de los zombies que el señor Gantús traduce. Sí, caray. Y que es muy divertida. Y después de los zombies ya viene la guerra, ya viene Wolverine, ya viene el Hombre Araña, ya viene lo principal de Guerra Civil, los Cuatro Fantásticos, los New Avengers, los X-Men. O sea, vienen todos los pesos pesados de Marvel en este conflicto que vamos a vivir en México, y que yo creo que va a ser un parteaguas en cómo se ha vivido el cómic en México, porque ahora no son superhéroes contra villanos, ahora son superhéroes contra superhéroes. Entonces, señor Gantús, por ahí andan los villanos, y por ahí andan los villanos escondiditos, pero que no les vamos a decir en qué momento salen. Señor Gantús, yo le agradezco mucho. No, gracias a ti, Giovanni. Un saludo a todos los blogueros, a la sociedad de coleccionistas, que ya tuve oportunidad de conocer a algunos. Les mando un afectuoso saludo. Igualmente, pues a todos estos muchachos que están haciendo cosas muy importantes, y que yo creo que en próximas fechas ya nos van a estar mandando ahí sus propuestas para mejorar siempre el universo Marvel, que siempre está en constante mejora. No olviden de visitar la página de Toque de Queda, toquedequeda.net, y los cómics toquedequeda.net/bullpen. Escuchen esto en su MP3 favorito o en su computadora. Enséñenselos a su mamá, por favor, y que ella vea y escuche que los cómics no son nada malo. Y nos vemos en el siguiente podcast. Mi nombre es Giovanni Arévalo. Hasta la próxima. Bullpen, el podcast oficial del universo Marvel. Bullpen, presentado por Giovanni Arévalo.